Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues seguimos con el curso que estamos dando cada domingo. Y bueno, nos quedamos precisamente donde la iglesia no tiene que estar cumpliendo la ley ya de Moisés, ¿verdad? En Romanos 6:15 fue el último que vimos, el último tema, y dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Bien. Y continuamos con el siguiente tema, donde dice, justificados por la fe, sin la ley. Y si me acompaña Romanos capítulo 3, versículo del 28 al 30, quiero leerle. Dice lo siguiente, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Está muy claro aquí. El hombre se justifica por la fe en Cristo Jesús, no por la ley. ¿Qué dice esto? Estamos hablando de eso, de la ley de Moisés, que ya quedó atrás y todo eso, y ahora estamos bajo la gracia. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los que somos gentiles. Entonces, ahí está muy claro. Entonces, no tenemos que hacer tantas cosas, ni hacer nada, ni más que creer en Jesucristo, y somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Bien. Luego, en Romanos 5:1, quiero seguir leyéndole lo que dice aquí Romanos 5:1, del 1 al 9, quiero leérselo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así Él vino precisamente a abrogar la ley y darnos a vivir sobre la gracia. Y somos, dice aquí, justificados, es decir, nos justificamos delante del Padre, dice aquí, dice, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y a través de la fe estamos firmes en Cristo Jesús. No necesitamos nada. No necesitamos regresar a la ley. No necesitamos judaizarnos. No necesitamos nada de esas ondas. Si hay que entender lo que dice la Biblia. Por la fe en Cristo somos justificados. Bien, seguimos. Dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, y la esperanza, 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, mas Dios muestra su amor, dice aquí la Escritura, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Y dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, salvos de la ira, quiero llevarlo nada más para que vean lo que es salvos de la ira, a qué se refiere eso. Y si me acompaña a Primera de Tesalonicenses 1:10, quiero explicarle del 1 al 10, dice, cuando venga aquel día, es decir, el día del juicio, para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, aquí lo que está hablando en 1 Tesalonicenses 10, 5, 9, dice, perdón, déjenme, no, es segundo, estoy leyendo segunda, ay Dios mío, espérenme tantito, espérenme, no se arranque. Dice entonces, 1 Tesalonicenses 1:10, dice la Escritura así, perdóneme, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Es decir, va a haber un juicio cuando venga Jesucristo por segunda vez. Bueno, nosotros vamos a ser libres de eso, de ese juicio, de todo lo que va a estar pasando en Apocalipsis, que nos enseña la Escritura. Entonces, de eso nos libra la sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue suficiente para, si nosotros creemos y creemos en la cruz y en la resurrección de Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos de la ira de Dios. Si la sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados. Así es que ya no necesitamos hacer nada, solamente buscar al Señor, poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Bien, luego vamos al siguiente punto. Cristo cumplió los requisitos de la ley. Si me acompaña al libro de Mateo, por favor, el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice los 5:17. Dice que Jesús y la ley. Dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley, ya que se vuelve con los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Es decir, Jesucristo no vino y dijo, bueno, yo estoy aquí, ahora sí la ley, para afuera. No, dice que vino a cumplirla. Él es el único ser humano, Dios hecho hombre, que pudo cumplir sin faltar una cosa de la ley. Es el único. Nadie más en la tierra, ni en el Antiguo Testamento, pudo cumplir la ley de Moisés. Entonces, pues está muy claro lo que dice la palabra. No necesitamos ya meternos en las cosas de la ley. Ahora, ahí le va, por ejemplo, los 10 mandamientos, esos están ahí y siguen vigentes. ¿Entiende? Hay unas cosas que siguen vigentes, porque el Nuevo Testamento no es más que un espejo del Antiguo Testamento. Eso es lo que es el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, ya no hacemos sacrificios, ya no hacemos todo tipo de cosas que hacían antes, porque ya el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, vino a dar su vida por ti en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Si es que ya no necesitamos hacer nada. ¡Qué bendición! Imagínate estar matando becerros y becer la pestilencia que tuviéramos ahí en la casa o en el santuario o en el tabernáculo, donde sea. Hombre, por favor, no, ya estamos tan sencillos, nomás de creer en Jesucristo, eso es todo, y confesarlo con nuestra boca como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Continúo. Sigue el siguiente versículo. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, la ley se va a cumplir, va a pasar los cielos y la tierra, pero la palabra no va a fallar. Esa se cumple porque se cumple, según la palabra de Dios. 19. De manera que cualquiera que quebrantase a uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Ese es Jesús y la ley. Mateo 5, 17 al 20. Bien. Luego seguimos aquí, dice, Cristo abolió la ley mediante su muerte. Acompáñenme al libro de los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, por favor. Acompáñenme, Efesios, capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre haciendo la paz. Fíjate, un nuevo hombre haciendo la paz. Voy a leerlo otra vez. Dice, aboliendo en su carne, dice, vamos a leer mejor desde
desde el 13, no, desde el 12 para tomar contexto de esto. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Si usted y yo estábamos sin Cristo, pues no le conocíamos, ¿verdad? Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice aquí, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos y de los israelíes, de los judíos y de los gentiles, fíjese, dice aquí, de esos dos pueblos, dice, ahora Cristo Jesús en vosotros, en otro tiempo estabas alejados, sido hechos cercanos de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí, acuérdense que Jesucristo dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero vino a los judíos específicamente. Bueno, pero eso se rompió. Entonces aquí dice que antes los judíos por los gentiles, olvídate, eso no los tomaban en cuenta. Pero Jesús vino a abolir eso también. Y dice que hizo un solo pueblo. Somos un solo pueblo y ahora, con la muerte de Jesús. Él vino a juntar a los dos pueblos. Eso me encanta. Y luego dice 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí. Si usted ve a los fariseos, hijo, no podían ver a los samaritanos ni a los judíos, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a leerle algo que está muy interesante, que ahí me voy a enfocar en esta clase, porque de eso se trata todo esto. Mire, quiero darle un apunte que puse aquí. Por medio de la cruz del Calvario, Cristo eliminó el profundo resentimiento que había entre judíos y gentiles, al abolir el conjunto de leyes judías que favorecían más a los judíos y excluía a los gentiles. Entonces, todos los dos grupos judíos y gentiles que se oponían entre sí y formó un solo pueblo unido en él. Cuando Dios visitó a Pedro y a la entrada, entonces cuando da entrada a los gentiles en el libro de los Hechos, vamos al libro de los Hechos capítulo 10, porque quiero ver la importancia. Aquí Dios abre, en este capítulo 10 de Hechos, Dios abre la puerta a los gentiles. Y quiero leerle todo este capítulo porque sí vale la pena leerlo, es del 1 al 48, pero quiero darle algo bien interesante para que usted vea cómo Jesús, a qué personas usó para poder entrar los gentiles al reino. Fíjese, había en Cesarea, capítulo 10 de Hebreos, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. Caray, no era judío, era un romano, era un gentil. Ahorita vamos a ver las características de este hombre, pero yo quiero darle primero esto. Dice, de la compañía llamada la italiana. Versículo 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, este hombre Cornelio, Dios lo usó para lo siguiente. Mire, le voy a dar los datos de Cornelio para que tenga idea a qué hombre se escoge Dios. Dice, primero, era un romano devoto y un hombre generoso a Dios. Dice, es que los judíos, y ¿qué dirían los judíos? No, pues los judíos no podían ver a los gentiles, pero Dios usa un gentil. Aquí es donde se abre la puerta a la iglesia de a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos. Y luego dice, muy respetado por los judíos, a pesar de que era un oficial del ejército romano. ¿Sí? Tenía un puesto, no era un soldado normal, tenía un puesto importante. Dice, y respondió a Dios y animó a las familias, a su misma familia, que también le entraron a conocer a Jesucristo. Su conversión ayudó a la joven iglesia de esos tiempos se diera cuenta de que la buena noticia era para todos, tanto para judíos
como gentiles. Aquí en este capítulo 10 entra, abre Dios la puerta oficialmente, ahora sí. Claro, todos vemos muchas cosas interesantes, pero aquí estamos hablando donde aquí se abre la puerta para que los gentiles también puedan ser un pueblo de Dios. Eso es lo importante. Dice, lección. Dios llega a los que quieren conocerlo. Sí. Dios llega a cualquier tipo de personas nomás que quiera conocerlo. Este hombre tenía que ver con los judíos, pero era un hombre devoto que oraba, temeroso de Dios, que era muy generoso en sus limosnas, dice aquí, y Dios lo usó. Vamos a seguir viendo todo esto. Cuando estamos dispuestos a buscar la verdad y ser obedientes a la luz que Dios da, Él da la recompensa abundantemente. ¿Cuál era la clave de este Cornelio? Bueno, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Es decir, él como cabeza de hogar, era un hombre que tenía temor de Dios. Y mire lo interesante, porque si la cabeza del hogar, el varón, está metido con Dios, Dios empieza a ordenar su casa. Pero si la cabeza de hogar está en desorden, ¿cómo podemos tener en la casa un orden? Es una pregunta. Aquí está muy claro. Este hombre era un hombre que amaba al Señor. Y dice, fíjese como una característica de este hombre, igual que todos los de su casa. Eso quiere decir una interesante, bueno, es una parábola que yo abro ahí para que usted entienda que si nosotros la cabeza estamos bien, Dios arregla lo demás de su familia. Y mi familia también, por supuesto, ¿verdad? Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Este hombre hacía todo esto. Y sigo leyendo. Dice entonces, versículo 3, y vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba en su casa donde él estaba y le decía, fíjate nada más, un ángel lo visitó a un hombre temeroso de Dios, no judío. Luego dice aquí, un hombre temeroso de Dios, dice Cornelio, y mirándole fijamente, versículo 4, y atemorizado, pues lógicamente que sí, ¿verdad? ¿Qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job, fíjate, le dice el ángel, envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, fíjate, el ángel está diciendo, ¿sabes dónde vive? En una casa de un cuate curtidor de pieles que se llama Simón, ve con él, dice, y visítalo ahí, dice, bueno, entonces, y posa en esa casa de Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, fíjate, también ya le compartía a los soldados, porque veía a su jefe cómo oraba y cómo era su comportamiento, su estilo de vida, ¿verdad? Cómo era este hombre. Dice, un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo lo que había pasado. Y al día siguiente, mientras que ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, fíjate cómo Dios va arreglando todo, el Espíritu Santo, Pedro subió a la azotea para orar. Dice, cerca de la hora sexta, 3 de la tarde más o menos. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Es decir, un éxtasis quiere decir, el Espíritu Santo te visita y empiezas a ver cosas extranormales, cosas del cielo, cosas diferentes. Ves el reino espiritual, esa es la palabra correcta. Es el reino espiritual que hay alrededor de nuestra vida, que es con ángeles, con todo eso. Lo que pasa es que pues a veces Dios nos permite verlos, a mí me tocó ver muchas cosas, pero en este caso le abre y le dice, oye, cae en un éxtasis, quiere decir lleno del Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo, y es cuando empiezas a ver el reino espiritual. Y dice, tuvo hambre y quiso comer, pero mientras que esperaba algo, le sirvió un éxtasis. Versículo 11. Y vino del cielo y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos, terrestres y reptiles
dice que y reptiles, y reptiles, perdón, y reptiles, ya se me fue y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Dice, entonces, versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. 15, y volvió la voz él por segunda vez, lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí con los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando la casa de Simón Pedro, llegaron a la puerta, 18, y llamando preguntaron si se moraba allí un hombre llamado Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba pensando en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Ah? El Espíritu Santo le habló. Quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. No es una paloma que te diga cucurru, cucú, paloma. No. Es un hombre, es un ser humano, es una persona que habla, que siente, que se mueve. Ese es el Espíritu Santo, me encanta eso. Ya sé que es mi tema, pero bueno. Y luego dice, visión le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Fíjate cómo eran guiados por el Espíritu Santo hasta estos hombres de Cornelio, ¿verdad? Y luego dice 20, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y entonces ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. ¿Cómo sabían los soldados, los que estaban trabajando con él, que era justo y temeroso? Pues eran su vida, su estilo de vida, ¿verdad? Su conducta de vida, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que estaban viendo ellos en este hombre Cornelio. Qué importante el testimonio, ¿verdad? Qué importante el testimonio de tu vida y de mi vida. Bien, porque podemos impactar gente. Bien, entonces dice, entonces Pedro descendió, dijeron que no. Entonces haciéndole entrar los hospedó, y al día siguiente, versículo 23, levantándose se fue con ellos, y acompañado por algunos de los hermanos de Job, 24, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos, para que escucharan a Pedro. Una pregunta, ¿has hecho tú, bueno, ahorita en la pandemia no, pero ahora que pase la pandemia, haz una pachanga en tu casa, invita a tus parientes y compárteles de Jesús. Compárteles de Jesús, extiende el reino, amado y amada en Cristo. Aprovecha esto, lo que hizo Cornelio. Estos son gente devota que ama al Señor y que tiene un amor para compartir a la gente. ¿Me explico? Ok, luego dice, y fue con él, 24, y otro día entraron en Cesarea, y Cornelio, que estaba esperando, hizo convocar a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, y adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué interesante, qué humilde hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido. Y 28 le dijo, ¿sabéis cuán abominable es que un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Aquí están las cosas que tenían entre ellos, los pleitos que tenían entre ellos. Y luego dice, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Wow. Pedro dijo, ¿sabes qué? Esto no es cierto. A mí Dios me mostró que todos los hombres son iguales a los ojos del Señor. Wow. 29. Por el cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa he venido hasta acá? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¡Wow! ¡Qué chido! Wow. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En estos tiempos yo siento que Dios nos va a visitar con ángeles igual que este hombre. Póngase abusado. Y luego dice, y envía pues a Job, hayas venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón,
un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, por supuesto que no, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Híjole, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo el bautismo que predicó Juan. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo, fíjate, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Sí, el mismo papá, padre de Jesús, visitó a Jesús y lo llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué resistes al Espíritu Santo? La Biblia nos enseña la importancia del Espíritu Santo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo necesitó, amado y amada. Bueno, dice: y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que él es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibieron el perdón de pecados en su nombre. Y mientras hablaba Pedro todas estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Voy a hacer un paréntesis rápido aquí. Una vez estábamos nosotros en Puebla, no se me olvida, y llegamos a no estamos en Puebla, no, en San Martín Texmelucan, perdón. Estábamos en San Martín Texmelucan, y me acuerdo que Demetrio, el pastor de ahí, y Celina, nos invitaron a compartir ahí a mi esposa y a mí. Y llegamos a la casa, nos llevaron a la casa de unas personas cristianas, y ahí nos metieron. Y la verdad, tuvimos una noche pésima, una opresión muy fea que tuvimos en la noche. Y total la cosa, ya nos levantamos, pues nos bañamos, nos bajamos a desayunar. Y vino la familia, era creo que la esposa y 2 hijos, algo así. O una hija y un hijo, algo así. Y me dice: Augusto, pues ponte a orar. Y pues yo lo que hice fue pues, lo que oro: Señor, gracias por esta hermosa mañana, gracias por esos alimentos, bendice esta familia. Y cuando yo dije bendice esta familia, ¡guas!, cayeron de las sillas al suelo llenos del Espíritu Santo. Eso me tocó vivirlo, me ha tocado como 2 o 3 veces ver eso en mi vida. Cuando yo estaba hablando, perdón, cayó el Espíritu Santo sobre la gente y cayeron ahí, estaban muertos de risa con el Espíritu Santo. Eso me tocó vivirlo. Esto mismo pasó con Pedro y con estas personas que vinieron de Cornelio, ¿no? Bueno, y los fieles de la circuncisión, versículo 45, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que se han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó Pedro bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Esta historia, en este capítulo 10 del libro de los Hechos, nos está hablando precisamente de la puerta a los gentiles. Eso, Jesús vino a unir 2 pueblos en la cruz. Es decir, cualquier persona que cree en Jesucristo, judío, gentil, puede ser salvo. Entonces Jesús lo que hizo fue juntar a 2 pueblos y hacer un solo pueblo para él. Porque imagínate que lleguemos al cielo: tú eres judío, tú te vas para allá. Todos que bueno, tú te vas acá. No,
Somos un solo pueblo con el Señor. Jesucristo vino a traer la unidad. Eso es lo que hace Jesús en la familia primero, en tu casa y en la congregación. Unir, no desunir. Bien, Cristo nos libró del castigo de la ley. En Gálatas capítulo 3, vamos a ver, 3:13, quiero leerle esto. Dice aquí, Cristo nos libró del castigo de la ley. A ver, vamos a ver qué quiere decir eso. Dice versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué dice la palabra maldición de la ley? Porque era un yugo en aquel tiempo. Nadie la podía cumplir. Era algo bien fuerte. Y fíjate cómo dice aquí, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Está hablando de Jesucristo. Dice, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Es decir, a través de Abraham vino la promesa de que nosotros los gentiles íbamos a recibir al Espíritu Santo desde Abraham. ¡Qué planificación de trabajo! Yo creo que ni el mejor planificador puede planear algo tan increíble. ¿Cuántos años de Abraham, si le vemos en Génesis, hasta Hechos capítulo 10? Usted está lleno del Espíritu Santo, y yo también. Oramos en lenguas, usted también. Esa es una promesa que le hizo a Abraham, Dios, el Padre Abraham. Y se cumplió con Jesucristo. Que es súper chidísimo, ¿no cree usted? Es algo padrísimo porque Dios nos enseña precisamente todo esto. Bien, pues hoy terminamos este curso esta mañana. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que la pase súper, que pase un domingo excelente, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo domingo si Dios nos lo permite. Gracias.